¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Ponce y estamos en La Terraza de RBK. Si ustedes no se han dado cuenta, les cuento yo que durante estos últimos 7 programas, todas las invitadas han sido mujeres. Nuestro programa ha querido darle gran oportunidad a las mujeres porque creemos que tienen que dar a conocer sus puntos de vista, aunque lamentablemente no todas las mujeres quieren venir, sobre todo a las que de alguna manera profesan la ideología caviar o los socialismos o los progresismos de todos los pelajes. Hemos hecho intentos, pero todo ha sido infructuoso. Por lo tanto, hoy día vamos a romper esa racha de mujeres que han asistido al programa y vamos a tener al primer caballero invitado, candidato en nuestro programa. Él es Alejandro Cavero. Alejandro postula por Avanza País con el número 14. Alejandro, te damos la más cordial bienvenida al programa. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Alejandro, tú te has hecho conocido hace un tiempo por unas críticas que se desarrollaron en las redes sociales a raíz de un tuit tuyo, si no me equivoco, y te relacionaron con Sendero Luminoso. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? Claro, ¿De qué se trata? Si hubieran querido buscar un izquierdista en la lista, se equivocaron, ¿no? Digamos, la historia de este tuit es muy curiosa, sí, ¿no? Cuéntanos. Ese era un tuit de mi primer año en la universidad. Yo estaba en la Facultad de Letras. ¿De qué universidad? De la Católica. Ajá. En la Facultad de Letras, en la Católica, y evidentemente todos mis amigos se ven pues que yo de izquierda no he tenido nunca nada, ¿no? Hay gente que ha sido de izquierda y se puede convertir, ¿no? Yo en mi caso siempre he sido de derecha y lo digo abiertamente, ¿no? Soy un liberal de derecha. Y bueno, en esa época un amigo me quiso hacer una broma y lo puso en mi Twitter, ¿no? La verdad que en ese momento no le di la importancia que debía haberle dado. Bueno, eras un adolescente. 10 años después los enemigos políticos buscan hasta el último de tus tweets. Bueno, sí, han tenido una lupa para y sacan de contexto las cosas, ¿no? Y, en fin, bueno, yo me río porque, digamos, uno ve mi trayectoria política, mis ideas, todo lo que yo pregono y defiendo, y obviamente yo no tengo el menor reparo en decirte aquí que Abimael Guzmán es un genocida, es un asesino, y jamás he compartido su pensamiento, y te lo puedo repetir 10 veces, ¿no? Bueno, ¿y quiénes son tus enemigos políticos? Porque se han ocupado de ti. O sea, digamos, eso es bueno también en una campaña electoral, porque quiere decir que, digamos, tú que eres Nobel y recién estás postulando, ¿cuántos años tienes? 28, tengo 28. O sea, ni siquiera estás en la treintena. No. Es increíble. Mira, yo te diría, yo me considero liberal de derecha, defiendo tanto las libertades políticas como las libertades económicas. Entonces a veces puedo chocar un poco con los conservadores más radicales y a veces con la izquierda, ¿no? Sin embargo, mira, justo ahora que tocas el tema de mi generación, ¿no? Yo siento que pertenezco a una generación que justamente por tener menos de 30 años, Ricardo, no ha vivido la hiperinflación, no ha vivido el terrorismo, menos aún hemos vivido la reforma agraria, ¿no? Y muchas veces, y lo digo como autocrítica también, siento que mi generación ha dado por sentado que el Perú va a seguir siendo un país cada vez más libre y más democrático, ¿no? Que en la calle vamos a ver cada vez menos pobreza, menos desigualdad, mejores servicios públicos. Claro, no es suficiente, ¿no? Yo lo que siempre digo, el lema de mi campaña es cambio sin retroceso. O sea, en el Perú hemos hecho muchas cosas bien, pero faltan muchísimas por hacer, ¿no? El Perú ha sido un carro que cada vez ha estado más lento, cada vez ha estado en piloto automático, ¿no? Por culpa de gobiernos incapaces, ineficientes. Pero ese carro que está en piloto automático, tú no le pones freno y te vas de retroceso, como quiere la izquierda Verónica Mendoza. Tú lo que haces es le pones cuarta y quinta y haces que el auto avance más rápido, ¿no? Aligeras la mochila que hoy día significa el peso de las regulaciones del Estado y haces que el Estado avance al mismo ritmo que la economía. La gente en la calle, Ricardo, ha hecho su parte. La economía ha crecido. El que no ha crecido es el Estado, ¿no? Y hacia ahí es donde tenemos que ir. ¿Y cómo concibes tú que el Estado crezca? Porque no crecer, me refiero a... Por eso digo, a eso Claro. iba mi pregunta, porque en los 90, digamos, los liberales decían, por el contrario, el Estado no tiene que crecer, ha crecido demasiado el Estado, ¿no? Es decir, es una especie de dinosaurio
que tiene empresas públicas, cines, Claro. hoteles, ¿no? Claro. Y entonces, de alguna manera, los 90 fue la época de la desregulación, de la venta de las empresas públicas. Claro. Y la izquierda generalmente abomina a los 90 porque dicen que se remató el país, se vendió el país al mejor postor y quieren de alguna manera regresar a que el Estado tenga una presencia importante. Para ti, el Estado tiene que tener una presencia importante ¿en qué? Mira, yo siempre digo que yo defiendo tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. La izquierda, los caberes lo ven al revés. Ellos lo que te dicen es tanto Estado como sea posible y tanto mercado como bueno sea necesario para no interferir con el sector privado, ¿no? Creo que necesitamos impulsar mucho los mecanismos de mercado para hacer crecer la economía y para mejorar la gestión pública. Yo sí creo que la educación y la salud son derechos fundamentales y deben ser garantizados por el Estado, ¿ya? Pero creo que podemos establecer mecanismos, por ejemplo, asociaciones público-privadas, para que la gestión y la calidad de esos servicios sean mucho mejor para el ciudadano. Hoy día, por ejemplo, en salud existen excelentes experiencias de administración público-privadas en hospitales del Estado, ¿no? Cuya gestión administrativa y logística está en manos de empresas privadas. Entonces, se puede hacer muchas cosas para mejorar la calidad del servicio. Hay hospitales administrados por empresas privadas que tienen 85% de satisfacción de los usuarios, 95% de abastecimiento de medicinas, muchísimo mejor infraestructura que los hospitales totalmente administrados por el Estado. Entonces, ¿Y por qué crees tú que la izquierda, disculpa que te interrumpa tan brutalmente, pero me apasiona la conversación con personas inteligentes, ¿por qué tú crees que la izquierda tiene esa fijación porque el Estado, digamos, por ejemplo, solamente sea el Estado el que traiga las vacunas? Porque la izquierda no sé por qué piensa que el derecho funciona como una varita mágica, ¿no? Y que tú pones en una ley tal cosa debe hacerse y eso se va a hacer, ¿no? Y el Estado en el Perú, Ricardo, funciona absolutamente sin información. Mira, yo te digo, ¿por qué la izquierda piensa así? El Estado peruano es un archipiélago, ¿ya? Cada entidad pública funciona por su lado, no comparten información, no recolectan información, menos aún procesan información. Y ni la comparten, como decíamos. Entonces, cada entidad pública va un poquito a ciegas, ¿no? Y finalmente el Estado peruano es este gran elefante con una venda en los ojos, tomando decisiones de política pública sin información, sin conocimiento de la realidad, ¿no? Por eso tenemos 70% de informalidad en el Perú, porque el derecho que emana de nuestro Estado es un derecho que no tiene información y no sabe cómo funciona la realidad. Y que creen que porque tú pones algo en un papel o firmas un decreto o pones algo en la Constitución, eso se vuelve automáticamente realidad, ¿no? Ese es lo primero que cree la izquierda y por lo cual siempre ha fracasado su modelo de desarrollo. Y lo segundo es porque... Bueno, ahora quieren una nueva Constitución. Y ahora quieren una nueva Constitución pensando que si tú pones en el papel, eso se va a volver automáticamente realidad, ¿no? Y primero garanticemos los derechos que ya están en la Constitución de hoy día, antes de pensar en seguir aumentando derechos para que se queden en el papel. O sea, finalmente eso es una tremenda irresponsabilidad. Y lo otro que piensa siempre la izquierda es que el Estado es un barril sin fondo, ¿no? Que la plata del Estado aparece, sabe Dios de dónde, no se dan cuenta que ese dinero proviene del bolsillo de todos nosotros que pagamos impuestos, bueno, de los pocos que pagan impuestos en el Perú, porque solo el 30% de la economía paga impuestos, ¿no? Entonces, claro, finalmente ellos creen que los recursos son algo pues, que se puede, ¿no? Necesitamos gastar aquí, gastar allá, y no entienden que la economía tiene que crecer, la torta tiene que crecer para que todos podamos contribuir, para que la economía sea más grande, para que la economía no es una torta estática que tú le tienes que quitar a alguien para darle a otro. La economía puede crecer para todos, ¿no? Ahora, no se trata, perdón, solo para terminar, sí. No se trata de quitarle riqueza al que la tiene, sino de crear riqueza para el que no la tiene. Bueno, eso decía ella de la torta. Así es, así es. Verónica Mendoza, por ejemplo, está proponiendo impuesto a las grandes fortunas, o impuesto a la fortuna, ¿no? ¿Qué te parece eso? Porque el argumento de ella es que, bueno, tienen que contribuir más los que tienen más riqueza. Pues, mira, en el Perú solo el 9% paga impuesto a la renta, y de ese 9%, el 3% paga la mitad de todo lo que se recauda de impuesto a la renta. O sea, en el Perú ya asfixiamos a los grandes. No se trata de seguir asfixiando a los poquitos que pagan impuestos, se trata de hacer que todos podamos contribuir. Hay que formalizar el Perú antes de pensar en seguir cobrándole a los que más tienen. Incluso con lo que tú le cobrases lo que le pudieses cobrar a las grandes empresas si tuvieses un impuesto a la riqueza,
sería algo que sustancialmente comparado con el presupuesto que ya tiene el Estado y comparado con lo que hoy día el Estado ni siquiera es capaz de ejecutar y que devuelve al erario público, es ínfimo. El Estado peruano, Ricardo, ha devuelto el año pasado dinero del presupuesto de salud con el que se hubieran podido comprar 8.000 camas UCI, que se ha devuelto al erario público. Eso es una barbaridad. O sea, ellos quieren quitarle más plata a la gente y no pueden gastar lo que ya está en el presupuesto. ¿Y eso por qué? Es pura ceguera ideológica. Yo ahí veo que es una lucha cultural, ideológica, que no tiene ningún sustento fáctico. Ahora la otra pregunta es ¿por qué el Estado no es lo eficiente que podría ser? Porque digamos, está bien que haya una ceguera ideológica de la señora Mendoza que por lo visto es incurable, es decir, ya ella tiene una especie de cataratas en los ojos y nunca se va a curar. Pero la pregunta es, el Estado podría funcionar mejor, ¿verdad? Porque no tiene información, porque no gestiona, recolecta ni procesa información. Por ejemplo, en la pandemia, ¿ya? Si el Estado hubiera recolectado, procesado y tomado decisiones con información, hubiéramos tomado mucho mejores decisiones de política pública para combatir la pandemia. Comenzamos, por ejemplo, tomando la decisión de meter a todo el país en una cuarentena porque no teníamos información sobre dónde estaban los infectados, o no teníamos ninguna forma de salir a cazar el virus, ¿no? Entonces, habían regiones en el Perú que no tenían un solo infectado, estaban en cuarentena, ¿no? O tuvimos que repartir los bonos, por ejemplo, y no éramos capaces de saber quién los necesitaba. Teníamos unos Excels ahí todo desactualizados del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y no sabíamos quién necesitaba bono. Había gente que no necesitaba y recibió, gente que sí necesitaba y no recibió bono. Y finalmente, poquísima gente en el Perú además está bancarizada. Tú tienes solo 30% en el sector rural, 50% en el sector urbano que están bancarizados, ¿no? Encima le metes esta cosa de la que ahora la SUNAT se puede meter a tu cuenta, entonces eso lo único que va a incentivar es más informalidad en el sistema financiero. Tomamos decisiones sin información, encerramos a la gente cuando 50% del país no tiene refrigerador, tiene que salir a comprar diariamente al mercado, ¿no? Y los queremos encerrar 2 meses, ¿no? El Estado no recolecta, procesa ni comparte información y por eso funciona tan mal. Esa es parte de la propia formalización que requiere el Estado peruano. ¿Y qué propone Avanza País para precisamente tener esa información? Para comenzar, antes que me respondas esa pregunta, quisiera tu opinión sobre, estamos en una segunda ola terrible. Sí. La pandemia ha regresado con más fuerza que la primera vez y sin embargo estamos viendo básicamente las mismas medidas que la primera vez. Exactamente. Entonces uno dice ya el sentido común, dice, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que en un año no se haya aprendido algo de lo que fracasó la primera vez? Porque ya se está hablando digamos, de una serie de medidas que además ya se han implementado, por ejemplo, los toques de queda, ¿no? O sea, claro. Te doy mi opinión, de repente tú tienes una opinión distinta. Para mí lo que hay que hacer es precisamente ampliar el tiempo para que la gente pueda hacer sus actividades con el mayor tiempo posible, es decir, para que vaya al banco, para que vaya al supermercado, para que, en fin, vaya y haga una serie para que vaya al paradero de bus, ¿no es cierto? Y acá lo que se hace es acotar el tiempo, de tal manera que todo el mundo se aglomera, ¿no es cierto?, cuando debería expandirse el tiempo para que la gente no se aglomere tanto. Entonces es al revés. ¿Cómo se procesa esa mentalidad? O sea, y los médicos te dicen, no, al contrario, esto debería ser más radical todavía. O sea, en Lima debería ser más férrea la cuarentena, debería ser más férreo ¿cómo se llama? El toque de queda. Entonces, uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es la cosa? Me has hecho recordar una frase de Einstein que decía que el loco es aquel que repite lo mismo una y otra vez buscando resultados distintos, ¿no? Yo creo que eso es un poquito lo que estamos haciendo en el Perú. Ya hemos aplicado estas cosas, hemos visto que no están funcionando, que no dan resultados y las seguimos repitiendo, ¿no? Y a un año de la pandemia, Ricardo, debería habernos quedado claro como país que la razón por la cual tú restringes a la gente es para poder en el interín aumentar la capacidad hospitalaria. Y eso en el Perú no lo hemos hecho. O sea, es increíble cómo a un año de la pandemia no tenemos ni siquiera capacidad de abastecer a la gente con oxígeno, que es algo
de lo más básico, ¿no? Con camas UCI. Como te digo, se ha devuelto presupuesto por valor de 8.000 camas UCI que se hubieran podido comprar el año pasado. O sea, Bueno, ahora no hay ni una cama UCI en el país. estamos a tope cuando pudiéramos tranquilamente haberlos duplicado. En Estados Unidos, cuando estalló la pandemia, el gobierno puso a General Motors a producir ventiladores mecánicos. Acá en el Perú además hemos sido, por ceguera ideológica otra vez, muy reacios a permitir al sector privado colaborar para mejorar la pandemia. Yo hubiera puesto a las industrias peruanas a producir ventiladores. O sea, hubiera hecho que la economía se mueva en función de la pandemia porque estamos en una etapa distinta, con una economía distinta, donde tiene que girar todo en función a que tenemos que derrotar este virus, porque si no lo derrotamos no vamos a poder reactivar ninguno de los otros sectores, ¿no? Pero me parece increíble que a un año de la pandemia seguimos como en mayo del año pasado, ¿no? Ahora, a la pregunta que te había hecho al principio, ¿qué propone Avanza País precisamente para recolectar esa información y al tener esa información tomar las mejores decisiones? Mira, que digamos se basa en un principio de una teoría económica, ¿no? Claro. No me acuerdo en este momento quién era el que decía eso, pero ya me acordaré, no importa, pero sí, prosigue. Mira, Hernando tiene 40 años estudiando el problema de la informalidad, ¿no? Y estableciendo mecanismos registrales para poder permitir la titulación, el registro de la información. La formalización no es otra cosa que una suerte de registro sencillo, reconocible por todos y transable por todos. Es una suerte de tener información. O sea, cuando tú te formalizas, un poco lo que haces es entras en un sistema que comparte información y genera confianza en los demás, ¿no? La economía funciona en base a la confianza. Cuando tú te dan un billete de 10 soles, ese billete no vale por el papelito 10 soles, vale porque hay alguien que está dispuesto a aceptar que eso vale 10 y te lo intercambia, ¿no? Entonces, eso es un sistema de registro de información, de formalización, si quieres así, ¿no? Hernando tiene 40 años estudiando cómo registrar y cómo formalizar la información de los activos de la gente, ¿no? De los activos de la gente en la sociedad y de los activos del Estado si es que llegamos a ser gobierno. O sea, yo creo que la lógica va por ahí. Lo que necesitamos es que el Estado sepa quién es dueño de qué y dónde. Y cuando el Estado sepa quién es dueño de qué y dónde, va a poder tomar mucho mejores decisiones. Eso es parte de la formalización de la sociedad y del Estado. Una formalización evidentemente mucho más sencilla de la que se aplica o se ha venido aplicando históricamente en el Perú, ¿no? Que es una formalización absurda, es un formalismo absurdo que no tiene nada que ver con un verdadero sistema formal, sensato, ¿no? Que genere seguridad jurídica, que genere confianza, que genere capacidad de que la gente pueda transar libremente en el mercado, etcétera, ¿no? Ahora, esa informalización, Hernando, sí. Perdón, disculpa que te interrumpa, esa informalización más o menos es del 70%. Mira, más o menos, Hernando dice que si tú logras poner en valor los activos del sector popular que hoy día no están reconocidos en la economía, tú puedes inyectar hasta 37.000 millones de dólares directamente a los bolsillos de la gente, creando más de 150.000 empleos para los jóvenes, ¿no? Y sin necesidad de expropiar, de endeudarte, de subir los impuestos. Es simplemente poner en valor el capital y los activos de la gente que hoy día no están en la economía formal, ¿no? Y eso es parte de la propuesta de reactivación de Hernando, ¿no? Ahora, los críticos de Hernando de Soto, por lo general críticos de izquierda, leí hace un tiempo una crítica de Pedro Franque, si no me equivoco, en Hildebrand en sus 13, que decía que, digamos, hacía un análisis de Hernando de Soto, la trayectoria, ¿no es cierto? Y decía que él, de alguna manera, había tenido mucho éxito mundial, ¿no es cierto?, en los años 80 y 90, porque su teoría era nueva, fresca, ¿no es cierto? Tuvo de alguna manera la visión de hacer grandes relaciones internacionales y de asesorar a gobiernos, entre ellos también, dice Frank, gobiernos autoritarios como el de Egipto, el de Gaddafi, en fin, pero que ya estamos en el año ya estamos en el siglo XXI, y que la teoría de Hernando de Soto ha envejecido, es decir, ya no es considerado como esa persona descollante que en algún momento lideró una forma nueva de pensar el capitalismo,
sino que ya su teoría y sus ideas han envejecido terriblemente. Mira, esa es la visión. ¿Tú qué tienes que decir? Primero lo que tengo que decir es que yo no confío en absoluto en el análisis económico de Pedro Franque y creo al mismo tiempo que, digamos, él puede tener sus envidias, sus celos personales. Para él, Hernando Sordo no será lo importante que puede haber sido hace 30 años. En fin, yo creo que Hernando sigue siendo uno de los economistas más importantes del Perú y uno de los intelectuales más importantes del mundo. Y no lo dice Pedro Franque, lo dicen muchos otros medios internacionales, ¿no? Yo creo que sus teorías están vigentes el día de hoy. ¿Por qué no estarían vigentes? O sea, lo único que Hernando está diciendo es lo que necesitamos es poner en valor el activo, los activos que ya no están en la economía, ¿no? Eso es un problema que tiene el Perú hace 40 años, hoy, y si no lo arreglamos va a tenerlo en 10, 15 años. De hecho, la razón por la que me sumé al proyecto Hernando de Soto es porque yo creo que si no se arregla el problema de la informalidad, que para mí es el principal problema estructural del Perú, porque significa que tú tienes dos países paralelos, que tú tienes 70% de la gente que respeta un derecho que no emana del Estado. Tú no vas a poder nunca construir un país moderno, desarrollado, unitario, si tienes dos países en paralelo. Ningún país del mundo puede llegar a ser moderno con 70% de informalidad. Y esa es la razón por la que yo creo en Hernando de Soto como principal especialista de este problema, no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Entonces, el criterio de Franque me tiene verdaderamente mucho sin cuidado. Bueno, Alejandro, ha sido un placer tenerte en el programa. Gracias, Alejandro Ricardo. va por Avanza País con el número 14. Te deseo mucha suerte. Me asombra tu juventud y tus ganas de hacer política. Ricardo. Y bueno, amigos, no hay tiempo para más. No se olviden de vernos en el canal YouTube y suscribirse, apretar la campanita. Nos vemos el próximo domingo.